El próximo proyecto que quisiéramos presentarles tuvo lugar en la costa del Pacífico de Guatemala, en, en Escuintla, que está aproximadamente a unos 110 kilómetros de la ciudad de Guatemala. El proyecto surge también, somos consultores de este proyecto a raíz de una erupción volcánica que sucedió en junio del año 2018, una erupción que le costó la vida a muchas personas y que un grupo de personas que querían generar un proceso de donación para estas familias resultó en conseguir un terreno y en generar un concurso de diseño donde una oficina de Estados Unidos, de Boston, Massachusetts, también con sede en Guatemala, gana el concurso y nos invitan a nosotros a ayudar al equipo a a poder aterrizar de una forma más puntual el diseño de su propuesta y luego nuestra oficina ejecutar el primer prototipo de vivienda para este proyecto llamado Plan B Guatemala. Ha sido uno de los proyectos quizá más difíciles de la historia de la oficina, un poco, por supuesto, por el vínculo a la tragedia. Las familias con las que trabajamos perdieron a familiares en la erupción y nos tocó, por supuesto, regresar a esta zona cero de la tragedia, a poder documentar cómo eran las viviendas de estas familias, a poder rescatar cómo estaban organizados los espacios para poder tener una propuesta más coherente a la hora de generar un nuevo prototipo de vivienda para ellos. Y entonces posiblemente estaríamos aquí en un método empírico, tal vez más deductivo, y los objetivos era poder generarle, el objetivo principal era poder generarle viviendas a 25 familias que habían sido damnificadas de literalmente cientos de familias. O sea, se escogieron a 25 y esas 25 eran las que iban a entrar a esta fase del proyecto Plan B. Tuvimos varios talleres participativos con estas primeras 5 familias y, y ellas estaban relacionadas familiarmente, excepto una, 4 estaban vinculadas, la otra no. Y era también haciendo estos talleres participativos junto con 2 antropólogas que nos acompañaron en esta fase y también para tener esa sensibilidad de lo que esas personas habían vivido, los niños y las familias. Los talleres tienen un componente, por supuesto, de diseño, de dibujo, de entender un poco cuáles eran las necesidades reales y cómo ellos habían vivido antes, qué cosas se podrían hacer para mejorar esto en el futuro, pero también había un componente humano que tratábamos de exteriorizar en cada uno de los talleres para poder liberar un poco esa parte emocional. Y por eso mismo ha sido un proyecto difícil en nuestra oficina porque nunca habíamos estado expuestos a algo tan humano y tan sensible unos meses después de que había sucedido esta tragedia para las familias. El diseño de la oficina de Oca Arquitectos tenía ya muchísimas cosas resueltas, pero hubieron varias cosas que junto con la experiencia de nuestra oficina tuvimos que trabajar para mejorar aspectos de sus conexiones bioclimáticas, también de materiales y de procesos. Y eso también con un gran equipo que se unió al proyecto donando su tiempo para hacer estudios de suelo, estudios estructurales y otros componentes que fueron generando un prototipo inicial donde hubo mucha participación de, de información, de materiales y sobre todo de tiempo de varias personas. Y esto regresaba a estos talleres, o sea, hicimos varios talleres donde podíamos ir
luego reanalizando cómo iba el proceso de adecuación de la vivienda en la que ahora algunas de estas familias iban a habitar en el futuro después de tener el prototipo inicial. El prototipo era una estrategia para poder no solo tener algo real a escala 1:1, sino también para servirnos como un catalizador y minimizar luego los problemas que pudieran suscitarse si hubiéramos multiplicado ese prototipo inmediatamente por varias viviendas. Nos servía como una especie de ensayo para mejorar procesos de diseño, también de adaptación social y adaptación climática, y que nos sirviera también como una forma de mostrarle a otros potenciales donantes el compromiso que el proyecto llevaba. El prototipo se construyó en aproximadamente 2 meses. Nuestra oficina lo desarrolló y tiene una integración en este terreno cerca de la costa del Pacífico, como dije al inicio, clima entre el 30 y 40 grados centígrados, y, y nos dio también un espacio para la experimentación, para la penetración de luz, de ventilación, de materiales, una cubierta ligera de bambú. Se utilizó una mampostería más tradicional, pero pasamos de una visualización a la realización de este primer prototipo en un tiempo bastante limitado, y esto acompañado de los talleres y de esta otra investigación social que creíamos que era muy importante para el proyecto. Entonces podríamos considerar que este proyecto nosotros estuvimos en las primeras dos fases del proyecto, que era la fase de conocimiento de las familias que iban a habitar acá, y también del desarrollo del plan maestro del terreno. Luego la segunda fase fue la fase de la ejecución del prototipo, y en la tercera fase, en la que nosotros ya no participamos como oficina, se daría paso a edificar las próximas viviendas ya adaptadas de las lecciones aprendidas del prototipo inicial. Entonces nuestra oficina estuvo en las primeras dos fases. Más bien no hemos estado acompañando el proceso del proyecto en estas fases del 2018 para el 2020. Pero el plan maestro, por supuesto, buscaba convertirse en un ecobarrio, dejar algunas áreas centralizadas, áreas de socialización, algunas calles peatonales, considerar la separación de desechos, la recuperación de agua de lluvia, el tratamiento de aguas hervidas, un, un- un espacio de estas 25 viviendas que se formaran en una nueva comunidad, quizá a unos, no lo dije al inicio, a unos 50 kilómetros de donde fue la tragedia, completamente en otro clima y en otro territorio. Y esa era una de las dificultades más grandes que enfrentaba el proyecto, era sacar a las familias bastante apartadas de donde habían estado inicialmente, y cómo encontrar una alternativa y motor laboral para que pudieran vivir nuevamente a plenitud y tener acceso a servicios, a educación, a salud, que en esta nueva ubicación probablemente eso iba a tener una brecha de dificultad para ellos.